5 días. Eso es todo lo que necesitas para entender algo que la mayoría de las personas tarda una vida entera en no entender. No 5 días de cursos, no 5 días de libros, 5 días de hacer exactamente lo que te voy a contar, y el mecanismo se vuelve tan visible que ya no puedes ignorarlo. En el año 1987, en una ferretería del barrio de Gracia en Barcelona, un hombre de 52 años descubrió que había pasado 2 décadas trabajando para todos menos para él. En 5 días lo vio, en 5 días empezó a cambiarlo. Se llamaba Andrés, y lo que aprendió esa semana de boca de un hombre al que le debía más que dinero, cambió cada decisión que tomó después. Si conoces a alguien que lleva años metido en su trabajo y siente que se esfuerza pero que el dinero nunca alcanza a reflejar ese esfuerzo, pásale este video. Lo que está a punto de escuchar no es motivación. Es el diagnóstico de por qué el trabajo honesto, sin este principio, produce siempre el mismo resultado. Andrés Palomino llevaba 22 años en la ferretería. La había heredado de su padre, que la había montado en los años 60 con 4 cajas de herramientas y una vitrina de cristal que todavía estaba ahí, un poco torcida, en la entrada del local. El negocio era suyo, pero la lógica con la que lo manejaba no lo era tanto. Era la lógica de su padre: buena persona, buen precio, buen servicio. Y los clientes lo querían. Lo llamaban por su nombre, le preguntaban por su mujer, le traían naranjas de la huerta en noviembre. El problema era otro. Andrés cobraba lo mismo a todos. Al vecino que compraba 2 tornillos y al constructor que le encargaba materiales para un bloque entero, a la mujer mayor que venía cada mes por una bombilla y al taller que le pedía presupuesto una vez al trimestre y pagaba cuando podía, sin distinción, sin estructura. El precio era el precio y la relación era la relación. Y en su cabeza, esas 2 cosas no tenían por qué tocarse. A final de mes, la caja cuadraba. Pero cuadraba justa, siempre justa. Como si el negocio respirara con los pulmones llenos de aire, pero nunca acabara de exhalar. Su mujer, Carmen, llevaba años diciéndole que algo no funcionaba, que facturaban bien, pero que el dinero no se veía, que los domingos por la noche él ponía cara de quien ya está calculando el lunes antes de que llegara. Andrés la escuchaba, le daba la razón con la cabeza y el lunes volvía a abrir a las 8:30 con el mismo sistema de siempre. El primer intento de cambio fue hablar con su banco. El gestor le explicó que necesitaba un crédito para invertir en el local, modernizarlo, atraer más clientes. Andrés pidió el crédito, pintó la fachada, cambió los estantes, puso una caja registradora nueva. Los clientes le dijeron que quedaba muy bien. Las ventas subieron un 8% ese trimestre. El crédito costaba más que ese 8%. El segundo intento fue contratar a un chico para llevar las tardes. Así podría él salir antes, descansar, en el negocio con más distancia. El chico era bueno, trabajador, aprendía rápido, pero el sueldo del chico más la seguridad social más los materiales nuevos, más el crédito, dejaban a Andrés exactamente donde había empezado, solo que con más obligaciones fijas y las mismas tardes de domingo calculando. Lo que Andrés nunca había hecho era sentarse a mirar el negocio como lo que era: un sistema, con entradas, con salidas, con clientes que costaban más de lo que pagaban y clientes que pagaban menos de lo que valían. Nunca lo había visto así porque su padre tampoco lo había visto así y porque nadie le había enseñado que había otro modo. Hasta que apareció Samuel Horowitz. Este principio lleva siglos separando a los que acumulan de los que trabajan y nunca acumulan. Y la diferencia casi nunca está en el esfuerzo. Dale al like si quieres que sigamos sacando esto a la luz. Samuel tenía 71 años y una tienda de cerrajería a 3 calles de la ferretería de Andrés. Llevaba 40 años en el mismo local, en el mismo barrio, con la misma cerradura en la puerta que él mismo había instalado el día de la apertura. Era de familia judía askenazi, llegados a Barcelona desde Polonia en los años 40, escapando de algo que Samuel solo nombraba cuando venía al caso, y que venía al caso menos veces de las que Andrés hubiera esperado. Se conocían de vista, proveedores comunes, algún café en el bar de la esquina, el saludo del que comparte calle sin compartir mucho más. Pero ese octubre, Andrés tuvo un problema con una cerradura de seguridad que un cliente le había pedido instalar,
y fue a preguntarle a Samuel. Samuel resolvió el problema en 10 minutos. Luego sacó 2 tazas, llenó una cafetera pequeña y puso las 2 cosas sobre el mostrador con el gesto de quien ya ha decidido que la conversación va a durar un rato. Andrés le contó lo de la cerradura. Samuel le escuchó, después le preguntó casi sin pausa cuánto había cobrado por esa instalación. Andrés le dijo el precio. Samuel no dijo nada durante 3 segundos. Luego preguntó cuánto tiempo le había llevado. Andrés dijo que unas 2 horas, contando el desplazamiento. Samuel sacó papel y bolígrafo. Dividió el precio entre 2. Le mostró la cifra. Andrés la miró. «Eso es lo que estás cobrando por hora de tu tiempo y de tu conocimiento», le dijo Samuel. «¿Te parece suficiente?» Andrés no supo qué responder. Llevaba 22 años sin hacerse esa pregunta. Lo que Samuel le explicó esa tarde no era contabilidad de libro. Era un principio que en su familia habían aplicado desde su abuelo en Cracovia, pasando por su padre en el barco que los trajo a España, y que él mismo había refinado en 4 décadas de cerrajería en Barcelona. Un principio que tiene nombre en hebreo, aunque Samuel se lo dijo primero en la lengua que los dos compartían. Se llama Chesbon Hanefesh Hamelajá, el inventario honesto del trabajo. Va a aparecer 2 veces más antes de que termine este vídeo. La segunda vez va a tener un peso distinto. El Chesbon Hanefesh Hamelajá no es una auditoría. Una auditoría mira el pasado y pone números a lo que ya pasó. Esto es diferente. Es la práctica diaria de preguntarse qué valor entregué hoy, a quién se lo entregué y qué recibí a cambio. Las 3 preguntas, sin saltarse ninguna. Mi abuelo lo hacía los viernes por la tarde antes del Shabbat. Se sentaba con su cuaderno, no con la caja, con el cuaderno, y escribía cada trabajo de la semana. No cuánto había cobrado, cuánto valor había dado. Después comparaba los 2 números. Si el segundo era consistentemente menor que el primero, algo estaba roto, y lo reparaba. Andrés le preguntó cómo se repara eso. Samuel lo miró con la paciencia de alguien que lleva 40 años, respondiendo preguntas sobre cerraduras y que sabe que la pregunta real casi nunca es sobre la cerradura. Primero tienes que saber qué tienes, lo que sabes hacer, lo que tardas en hacerlo, lo que te costó aprenderlo. Eso tiene un precio, y ese precio no lo fija el cliente, lo fijas tú. Si no lo fijas tú, lo fija él, y él siempre lo va a fijar más bajo. Esto es el primer día del Chesbon Hanefesh Hamelajá, el inventario del conocimiento propio, sentarte y escribir exactamente qué sabes y cuánto tiempo te llevó saberlo. Andrés llevaba 22 años en la ferretería. Sabía leer un plano de instalación eléctrica básico, sabía qué tornillo aguanta qué carga, sabía qué materiales duran y cuáles no, algo que un cliente que compra una vez en su vida no puede saber aunque lea 1000 artículos en Internet. Ese conocimiento tenía precio. Andrés nunca lo había cobrado. Lo había regalado con la sonrisa de quien cree que el servicio es lo que fideliza. El servicio fideliza, le dijo Samuel, pero el conocimiento se cobra. Si los confundes, terminas regalando el conocimiento y llamando al resultado servicio. Pero hay un dato que casi nadie menciona cuando cuenta esta historia, y cambia todo lo que acabas de escuchar. Samuel Horowitz no había aprendido esto en la escuela, ni en un libro de gestión, ni de ningún consultor de empresas. Lo había aprendido de su padre, que lo había aprendido de su abuelo, que lo había aprendido en una comunidad judía en Polonia, donde el aprendizaje del oficio y el aprendizaje del valor del oficio eran la misma cosa, y se transmitían juntos, en el mismo sitio, a la misma edad. En esa tradición, un aprendiz no solo aprendía a hacer el trabajo, aprendía a tasarlo, aprendía a negociarlo, aprendía a saber cuándo decir que no. Aprendía que cobrar por debajo de lo que vales no es humildad, es desorden, y el desorden en el precio produce desorden en el trabajo, porque quien cobra poco acaba haciendo demasiado por demasiado poco y termina odiando lo que antes amaba. Andrés lo escuchó y reconoció algo, una sensación que había tenido muchas veces, pero que nunca había puesto en palabras. Esa tarde de un viernes de octubre, en la cerrajería de Samuel Horowitz, la puso. El segundo día del Chesbon Hanefesh Hamelajá es lo que Samuel llamaba la clasificación honesta de los clientes. Tienes que escribir el nombre de cada cliente que tienes, y al lado de cada nombre, una sola palabra,
multiplica o consume. El trabajo que multiplica es el que paga bien, llega puntual, vuelve con frecuencia y trae referencias. El trabajo que consume es el que paga tarde, negocia el precio cada vez, llega con urgencia fabricada y desaparece entre encargo y encargo. Mi padre me dijo algo que yo le dije a mis hijos: un cliente difícil no se vuelve fácil. Aprende que tú eres el que cede. Y cuando aprende eso, ya no puede desaprender. Andrés pensó en 3 nombres. Los 3 encajaban exactamente en la segunda columna. Llevaba años atendiéndolos con la misma energía que a los mejores, cobrándoles el mismo precio, dándoles el mismo tiempo, y los 3 sin falta le dejaban la semana más pesada de lo que había llegado. El tercer día, Samuel le explicó algo que tiene el nombre más difícil en hebreo y la aplicación más concreta en la práctica. Se llama Shivat Hadad, la devolución del saber. Y significa esto: lo que aprendiste del cliente anterior, aplicarlo al precio del siguiente. Mi abuelo decía que el artesano que cobra igual en su último año que en su primero ha dormido 30 años, porque si no dormiste, aprendiste. Y si aprendiste, vales más. Y si vales más y cobras igual, estás regalando la diferencia. El cuarto día, que es el que más cuesta, es revisar los precios que llevan tiempo sin moverse. Andrés tenía clientes a los que no les había subido las tarifas desde 1984. Samuel le preguntó si ese año y el año en que estaban habían pasado las mismas cosas en el mundo, si los materiales costaban lo mismo, si él sabía lo mismo. Andrés dijo que no a las 3 preguntas. Samuel no dijo nada más. Y el quinto día, el último, Samuel le pidió que hiciera una sola cosa: escribir cuánto tiempo libre había recuperado esa semana por haber dicho que no a algo que antes habría aceptado sin pensar. Ese tiempo, le dijo, es el primer capital real que has acumulado. Todo lo demás, el dinero, los clientes mejores, las referencias, viene después, pero primero viene ese tiempo, y si no lo ves escrito, no lo cuentas. Y si no lo cuentas, no existe. Andrés salió de la cerrajería con la cabeza llena de cosas que no eran nuevas. Habían estado ahí siempre, pero nadie se las había ordenado de esa manera. Lo que pasó en los 3 meses siguientes no fue lo que Andrés había calculado. Y la razón tiene que ver con algo que todavía no hemos contado. Andrés aplicó el Cheshbon Anefesh Amelajá los 5 días. Cada tarde antes de cerrar, sacaba el mismo cuaderno que usaba para anotar pedidos y escribía las 3 preguntas. ¿Qué valor había dado? ¿A quién? ¿Qué había recibido a cambio? La primera semana, la respuesta a la tercera pregunta le incomodó más de lo que esperaba. El desequilibrio estaba ahí escrito con su propia letra, sin redondear. Subió los precios a 2 clientes que llevaban años pagando tarifas que Andrés había fijado en 1984 y nunca había revisado. Uno aceptó sin preguntar. El otro preguntó por qué. Andrés le explicó con calma que había aprendido cosas en 20 años que no sabía cuando fijó ese precio. El cliente lo pensó 2 días y volvió. Dejó ir a uno de los 3 clientes que consumían. Al principio le pareció una pérdida. 3 semanas después calculó cuántas horas había recuperado y lo que esas horas habían producido. No era una pérdida. Pero lo que más cambió no fue el dinero. La pregunta que nadie se hace cuando estudia esto es: ¿por qué este principio funciona incluso cuando las condiciones externas no cambian? El barrio era el mismo, los proveedores los mismos, el local el mismo. Lo que cambió fue la manera en que Andrés miraba su propio trabajo, y esa mirada produce una calidad distinta. No la calidad del que trabaja más, la calidad del que trabaja sabiendo exactamente qué vale lo que hace. Sus clientes lo notaron antes de que él pudiera medirlo. Las referencias empezaron a llegar de un tipo diferente. Gente que preguntaba por él específicamente, que llegaba habiendo escuchado su nombre de alguien en quien confiaba. Aquí hay un giro que casi nunca se cuenta. Samuel Horowitz, el hombre que le enseñó todo esto, no era el negocio más grande del barrio de Gracia. Había ferreterías más modernas, cerrajerías con más personal, con escaparate iluminado, con tarjeta de crédito mucho antes de que Samuel instalara el datáfono. Había competencia que creció más rápido, que facturó más en menos tiempo. Pero en 1995, 8 años después de esa conversación, Andrés asistió al funeral de Samuel
Y en ese funeral estaban 4 generaciones de clientes, gente que había llevado a sus hijos a la cerrajería de Samuel porque su padre los había llevado a ellos, personas que se habían mudado de barrio y seguían volviendo. Un constructor que había levantado media Barcelona y que le dijo a Andrés, fuera de la capilla, que Samuel era el único proveedor al que nunca había intentado negociar el precio, porque desde la primera vez supo que lo que Samuel cobraba era exactamente lo que valía. Eso no lo produce el marketing, lo produce el Chesbon Hanefes Amelajá aplicado durante 40 años. Un día tras otro. Lo que Andrés entendió en esos 5 días tenía 3000 años antes que él. Venía de una tradición que sabía algo que la mayoría de los manuales de empresa todavía no termina de enseñar, que el precio es un acto moral, que cobrar lo que vales no es codicia, y que cobrar menos de lo que vales tiene un costo que no aparece en ninguna factura, pero que se paga igual. El Chesbon Hanefesh, Amelajá, el inventario honesto del trabajo, son 5 días de preguntas escritas. ¿Qué sabes y cuánto te costó saberlo? ¿Qué clientes multiplican y cuáles consumen? ¿Qué aprendiste esta semana que ya vale más que la semana pasada? ¿Qué precio llevas sin revisar demasiado tiempo? ¿Y cuánto tiempo libre recuperaste por haber dicho que no una sola vez? 5 días, eso es todo. Y la diferencia entre quien los hace y quien no los hace es la misma diferencia que había entre Samuel y los otros negocios de su calle. El siguiente video está ahí arriba. Lo que vas a escuchar es por qué hay personas que entienden este principio, incluso lo admiran y aún así nunca lo aplican. Y tiene que ver con algo que ocurre mucho antes de que alguien abra un negocio o ponga un precio a su trabajo por primera vez.